olvides suscribirte para más historias de terror y activar la campanita para no perderte ningún episodio. En un pequeño y aislado pueblo mexicano, rodeado de montañas y con un aire de misticismo que impregnaba cada rincón, vivía una joven llamada Ana. Era una niña de 13 años, llena de energía y con una rebeldía que desbordaba en cada gesto y palabra. Su madre, doña Carmen, una mujer de carácter fuerte y firme, luchaba constantemente para mantener a Ana bajo control. Aquella noche, una discusión se desató entre ellas debido al deseo de Ana de visitar a su abuela, que vivía a solo 2 cuadras de su casa. El reloj marcaba las 8 de la noche, una hora en la que el pueblo se envolvía en una gran oscuridad. Doña Carmen, preocupada por la seguridad de su hija, le negó el permiso. Ana, en su habitual terquedad, decidió que no necesitaba la aprobación de su madre, mientras su madre la regañaba y le advirtió que si salía a esa hora podría tener un encuentro con el diablo, pero Ana solo pensaba en cómo escaparse. Sus pensamientos se alejaban de las advertencias de su madre y se enfocaban en la libertad que sentía al desafiarla. Finalmente, tomó la decisión de salir, ignorando las advertencias sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. La casa de Ana estaba llena de objetos antiguos y fotografías en blanco y negro que contaban la historia de su familia. Las paredes estaban adornadas con crucifijos y santos, una constante recordatorio de la fe que su madre profesaba. Esa noche, el ambiente parecía más cargado de lo habitual, como si una presencia invisible acechara en cada esquina. Ana ignoró la sensación, atribuyéndola a su imaginación. El aire nocturno era fresco y la luna llena proyectaba una luz tenue sobre las calles empedradas del pueblo. Ana caminaba con paso firme, su mente llena de pensamientos de libertad. Las sombras de las casas a su alrededor parecían moverse con vida propia, susurrando secretos antiguos. Las historias que había escuchado sobre espectros y demonios eran desechadas por su mente joven y confiada. Caminaba sin prestar atención a los ruidos extraños que la rodeaban, con sus propios pasos amplificados en la quietud de la noche. El camino hacia la casa de su abuela no era largo, pero aquella noche parecía interminable. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, y aunque intentaba mantenerse valiente, un leve escalofrío recorría su espalda. A medida que se acercaba a su destino, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior, pero su orgullo y terquedad la empujaron a seguir adelante. El camino estaba bordeado de árboles frondosos que parecían susurrar al viento. Las hojas crujían bajo sus pies y los sonidos de la noche, como el canto lejano de un búho, añadían una atmósfera de misterio y tensión. A medida que avanzaba, Ana recordó las historias que su abuela solía contarle sobre el diablo y otros seres sobrenaturales que acechaban en la oscuridad. Aunque siempre había considerado esas historias como simples cuentos para asustar a los niños, esa noche empezaron a parecerle más reales. Cuando finalmente llegó a la casa de su abuela, Ana sintió una extraña opresión en el pecho. Algo en el ambiente había cambiado. Una densidad oscura parecía envolver el lugar. Con la mirada fija en el suelo, avanzó hacia la puerta. Al acercarse, sus ojos captaron algo que no debería estar allí. Unas patas con pezuñas, grandes y peludas, descansaban sobre el umbral. El corazón de Ana empezó a latir descontroladamente mientras levantaba lentamente la mirada. La figura que se erguía ante ella no era de este mundo. Era alta, casi alcanzando el techo del pórtico, y estaba envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz. Sus ojos, rojos como el fuego del infierno, brillaban con una maldad indescriptible.
La criatura exhalaba un aliento fétido, cargado con el olor a azufre y putrefacción, que llenó el aire a su alrededor. La boca del ente se torció en una sonrisa sádica, revelando dientes afilados y amarillentos, mientras un sonido gutural, mezcla de risa y gruñido, resonaba en la noche. Ana sintió un terror paralizante. Sus piernas se negaban a moverse y sus manos temblaban incontrolablemente. El demonio levantó una mano, adornada con garras afiladas que parecían goteadas de sangre fresca. El aire se volvía más denso, como si la noche misma estuviera conspirando contra ella. La temperatura descendió bruscamente, y una ráfaga de viento helado la envolvió, haciendo que su piel se erizara. En ese momento, Ana se dio cuenta de que no estaba sola. Una cacofonía de susurros incomprensibles llenó sus oídos, voces antiguas y malévolas que parecían emanar de la propia oscuridad. La criatura, con sus ojos llameantes, levantó una mano y señaló hacia Ana, como si estuviera reclamando su alma. De repente, un destello cegador la envolvió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y todo se volvió negro. Ana sintió que caía en un abismo sin fondo, mientras la risa demoníaca resonaba en su mente, reverberando en lo más profundo de su ser. Cuando Ana recobró la conciencia, estaba en su cama, rodeada por su familia. El rostro de su madre mostraba una mezcla de preocupación y remordimiento. Ana intentó hablar, pero las palabras no salieron. Durante 2 semanas permaneció en silencio, atrapada en su propia mente, reviviendo una y otra vez el encuentro con la entidad demoníaca. Los días pasaban lentamente, y aunque su familia hacía todo lo posible por cuidarla, la preocupación y el miedo no desaparecían. Le contaron que su abuelo la había encontrado tirada en la entrada de la casa, inconsciente y con una fiebre alta que no cedía. Nadie pudo explicar qué le había sucedido, pero todos sabían que algo muy oscuro la había asustado esa noche. Durante los días que siguieron, Ana se sumergió en un estado de febril delirio, donde las imágenes del demonio con ojos rojos la perseguían sin descanso. En sus pesadillas, el demonio no solo la observaba, la acosaba, apareciendo en cada esquina oscura, susurrando promesas de tormento eterno en un lenguaje incomprensible. La presencia maligna parecía alimentarse de su miedo, volviéndose cada vez más poderosa y tangible. La figura del demonio se convertía en una sombra omnipresente en su mente, una constante amenaza que la hacía despertar gritando en medio de la noche. Las noches eran especialmente difíciles. Ana sentía que algo la observaba desde las sombras de su habitación. Sus sueños se volvieron más vívidos y aterradores. En uno de ellos se veía atrapada en un laberinto oscuro, con las paredes cubiertas de símbolos antiguos. En cada esquina, el demonio la esperaba, riendo mientras ella intentaba escapar desesperadamente. Finalmente, después de 2 semanas de silencio, Ana recuperó su voz. Con un esfuerzo tremendo, narró el aterrador encuentro con el diablo en la entrada de la casa de su abuela. Sus palabras llenaron de terror a su familia, especialmente a su madre, quien se sintió culpable, creyendo que sus palabras habían invocado aquella aparición. Su familia trató de encontrar una explicación lógica, pero el miedo en los ojos de Ana y la intensidad de su relato dejaron claro que había vivido algo más allá de lo comprensible. Durante las noches siguientes, Ana sufrió pesadillas recurrentes. En sus sueños, el demonio con ojos rojos la acechaba. Cada vez que cerraba los ojos, la visión de la criatura se hacía más vívida, más real. Su madre, desesperada, buscó la ayuda de un curandero local, esperando que pudiera librar a su hija de aquella maldición. El curandero, un hombre anciano con conocimientos ancestrales, realizó una serie de rituales para purificar a Ana y su hogar.
Utilizó hierbas sagradas, rezos y símbolos protectores para crear una barrera contra el mal. A pesar de sus esfuerzos, las visiones y los miedos de Ana no desaparecieron por completo. Aunque la presencia del demonio se atenuó, su sombra permaneció en su vida. El curandero explicó que el demonio se alimentaba del miedo y la culpa. Aconsejó a la familia que mantuvieran la calma. Ana empezó a llevar un amuleto protector y su madre colgó crucifijos en cada habitación. En la casa hubo rezos y rituales diarios para mantener a raya a las fuerzas oscuras. El encuentro con lo sobrenatural cambió profundamente a Ana. Se volvió más respetuosa y obediente con su madre, comprendiendo que sus advertencias no eran meras palabras. Su relación con su madre se fortaleció y Ana comenzó a apreciar la sabiduría y protección. El temor a lo desconocido la hizo más consciente de los peligros que acechaban en la oscuridad. A pesar de los esfuerzos de su familia por protegerla, Ana nunca pudo olvidar la figura del demonio. Cada vez que la luna llena iluminaba el pueblo, un escalofrío recorría su espalda, recordándole aquella noche fatídica. Aunque logró superar el trauma, las cicatrices emocionales permanecieron. Ana se volvió más cautelosa, evitando salir sola de noche. En sus sueños, aunque menos frecuentes, aún se encontraba con aquella figura aterradora. El demonio seguía siendo una presencia latente. Las noches oscuras y silenciosas nunca volvieron a ser las mismas. Cada vez que la luna llena iluminaba el pueblo, un escalofrío recorría su espalda, recordándole que el diablo, de una forma u otra, siempre acecha en las sombras, esperando a aquellos que se atreven a desafiarlo. Si tienes una historia de terror que quieres compartir con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.